Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Muy bien, buenas tardes de lunes. Que se pase de voz a voz, de recado en recado, de video en video, estas transmisiones de añoranzas de electricistas. Siempre, como hemos estado comentando, la historia de los electricistas normalmente contadas por ustedes mismos, por electricistas de antaño, por electricistas de los 50, de los 70, siempre aludiendo, contando, tomando en cuenta los documentos donde la información, los datos, donde la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas aparece. Fundamentalmente lo he obtenido toda esta información de los libros de actas, en su caso de la revista Lux. Algunas cosas son trabajos que yo he realizado para el conocimiento de los procesos de la lucha de periodos importantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y pues bien, seguimos en este caso, primero, sobre todo, agradeciendo al equipo de trabajo de Radio ESME, que insistimos, no dejaremos de hacerlo. El equipo de Radio ESME está ahí al pie del cañón. En esta época de pandemia no han parado. Nos llama mucha la atención que han mantenido el contacto con todos nosotros, con todos ustedes, con el público en general, para mantener las actividades que a pesar de la pandemia no se han detenido, sea a través de conferencias como estas pláticas, o sea en actividades presenciales, porque pues sí, en ese sentido las actividades de los sindicatos no pueden parar del todo. Las demandas de la pandemia, las circunstancias de la pandemia obligan a que la actividad sindical esté presente. Y bueno, ya retomando a nuestra añoranza de que empezamos, que se trata de un artículo de un compañero electricista, Humberto Arroyo, que dijo en un artículo que no puede haber dirigentes comunistas en el Sindicato Mexicano de Electricistas. No debe haber comunistas en la dirección. Le faltó agregar si fuera de la dirección, sí pueden ser comunistas o no. Y estamos comentando que el artículo es de 1961. Incluso señalaba yo que podría haber sido escrito en diciembre de 1960. Y una de las carencias que le notaba al trabajo de este artículo, que vamos a seguir comentando, es que un poco se olvida del contexto, se olvidan de muchos contextos, pero en especial, como es diciembre y se entrega la revista, digamos, se elaboran todos los materiales más o menos en diciembre, quizá en la primera quincena de enero, para tenerlos listos y publicarlos. Estamos hablando propiamente de los sucesos de diciembre de 1960,
lo cual significa que se estaba cumpliendo un año de la lucha revolucionaria de Cuba y que la efervescencia que Cuba había traído a América Latina estaba en su apogeo. Todavía no se pasaba de la sorpresa, a cada momento se sucedían cosas, sobre todo los ataques de los yanquis de los Estados Unidos a la isla cubana estuvieron siempre presentes y entonces había material de sobra para estar al pendiente de esto. Y el compañero es un buen derechista, eh, supongo que es un buen priista, pero incluso un priista de derecha. mm, Como dijo alguna vez Adolfo López Mateos, que él era de izquierda, lo dijo públicamente, yo soy de izquierda, pero dijo, de izquierda dentro de la Constitución. Y bueno, en estos tiempos ya el rumor era palabra continua que la industria eléctrica se nacionalizaba, que la Mexican Lion Power Company iba a pasar a manos de la nación, del Estado mexicano, que por tanto se iba a dirigir, coordinar desde las oficinas de gobierno. Eso ya se comentaba mucho. La revista Lux tiene varios artículos de que se está llegando a ese momento y iban a suceder dos cosas. Uno, la fusión de las empresas. Todas las empresas eléctricas extranjeras junto a las CFE se iban a fusionar. Y por el otro lado, o a consecuencia de esto, los tres sindicatos electricistas igualmente se iban a fusionar. Entonces, esta idea efervescente de un ánimo en el caso de México, de unificación de empresas y sindicatos electricistas, y por el otro lado, de influencia externa, la Revolución Cubana, estaba a flor de piel. Una de las cosas que el compañero Humberto Arroyo no toma en cuenta y que entonces habla en lo general sin ver un mínimo los procesos elementales de Cuba, es que solo habla de que llegó la dictadura comunista, punto. Llegó la dictadura comunista como si, y quizá lo demuestra un poco su escrito, como si Cuba llega y junto a cubanos se implanta la dictadura roja, porque le gusta decir que son los rojos y los rojillos. Y se olvida que lo que sucedió es que un grupo de guerrilleros se reunió en México, quizá eso no se haya sabido mucho, pero bueno, el punto es que seguramente se supo, llegaron en un barco que zarpó de México, de Veracruz, en el Gramna, iban una buena cantidad de cubanos, pero a la isla, debido al mal tiempo, al desembarco que no ocurrió donde habían pensado, el chiste es, la cuestión pues es que solo llegan 12 personas. Y esto es lo que hay que pensar muy bien. 12 personas no podían haber derrocado a un gobierno que ese sí era una dictadura, sostenida por Estados Unidos, por los gobiernos de Estados Unidos, Fulgencio Batista, la dictadura de Fulgencio Batista, llevaba años en el poder, siempre al servicio y poniendo a disposición de los Estados Unidos, de la burguesía de los Estados Unidos, todas las riquezas de Cuba. Propiamente podríamos decir que no existían Las Vegas, pero Cuba era Las Vegas de los Estados Unidos. El destrampe, la droga, los casinos, las apuestas, espectáculos y por sobre todas las cosas se enfatizaba mucho las mujeres. Las Vegas en Cuba. Eso era para los Estados Unidos y por sobre todas las cosas, por supuesto, todos los recursos naturales
especialmente la zafra de caña de azúcar, en posesión de los yanquis. Entonces, ¿por qué no piensa un poco el compañero Arroyo que 12 personas, aún llamándose guerrilla, y esto es lo importante, sin el apoyo del pueblo cubano, es decir, la mayoría de los campesinos, la mayoría de los obreros, la mayoría de los habitantes de la isla, fue los que lograron que 12 personas finalmente dirigieran la revolución para derrocar a Batista. Sin la ayuda de campesinos y obreros de Cuba, esas 12 personas hubieran pasado a la historia como si nada. Entonces, la realización de los cambios que el pueblo necesitaba, lo que causan estos 12 dirigentes cubanos. Y eso a veces se nos olvida a todos. Quien deseaba la revolución, pero sí quien necesitaba decirles vamos a hacer la revolución, fue el pueblo cubano. Bueno, fuera de esto, regresamos entonces al artículo que estamos comentando, que insistimos, es claro por lo que escribe y lo estamos comentando. Nos quedamos la pasada en lo siguiente, en el párrafo que dice, y como esos electricistas cubanos que eran nuestros invitados especiales están en prisión, no pudieron asistir al 46 aniversario de nuestro sindicato. Ahora, dice Arroyo, el cable nos trae la noticia de que 3 de estos compañeros electricistas cubanos fueron fusilados. Bien, como ven, aquí es más claro que está hablando incluso de noviembre del año anterior, no de enero de 1961, sino de diciembre de 1960. Y dice que esos electricistas cubanos no pudieron llegar al aniversario. Nosotros solo insistíamos de pasada que seguramente, y ¿por qué? Porque todo proceso revolucionario tiene sus fases, sus momentos, y que seguramente eh, es muy probable que si primero, si es verdad lo que dice Arroyo, eh, eh, y que están detenidos, seguramente era una dirección, un comité electo y nombrado en tiempos de Batista. Entonces, habría que tener bien la información. Habíamos comentado que Arroyo en este artículo que escribe nunca menciona de dónde obtiene la información. Y bueno, si es lógico y es más o menos una persona que lee, con seguridad hay 3 periódicos fundamentales de la época, que eran los más leídos: el Excelsior, el Universal, que incluso estos periódicos, uno es de 1917 y el otro de 1918, son viejos periódicos que se leían mucho en la capital. Por tanto, con seguridad leyó ahí. El otro periódico que se leía más, o igual pues, que se leía mucho, era el Novedades. Estos 3 periódicos, y era un poco lo que yo decía, necesitamos que nos dijera, pero siempre han sido eh, respaldadores, apoyadores del partido en el gobierno y por sobre todo del PRI. No olvidemos que es la época en que el PRI es muy fuerte y menos olvidemos, por ejemplo, que el recién creado grupo Atlacomulco por aquella época acaba de llegar a la presidencia por primera vez, a la presidencia de la República, con un miembro del grupo Atlacomulco, que creó, por cierto, Isidro Favela. Entonces, el grupo Atlacomulco lleva a la presidencia a Adolfo López Mateos. Entonces, los priistas, estos priistas de hueso colorado, están más que felices en tiempos que, y por eso menciono a Isidro Favela era un internacionalista que defendía siempre la autonomía de México, su independencia y mantenía una política internacional como lo que se estaba haciendo.
el único país que apoyó la Revolución Cubana y dijo, los cubanos tienen derecho a darse el gobierno que deseen, fue México, por sostener la doctrina que se llamaba de Carranza y que sustentó y trabajó Isidro Fabela. Es decir, el prominente grupo Atlacomulco, la perspectiva que tenía era de un desarrollo autónomo de los pueblos, independiente de todos los compromisos internacionales, que le permitiera al país un desarrollo autónomo económico y político. Esa era la visión del grupo Atlacomulco en aquellos años. Como sabemos, el grupo Atlacomulco también es el culpable de la nueva época, la actual, la neoliberal, donde todas las enseñanzas de Isidro Fabela las tiraron, las echaron al bote de la basura, se les olvidó y entregaron al capital privado todas las riquezas del pueblo mexicano. Bien, este es el contexto de aquella época y por eso es importante volver a leer. Entonces, si leyó todas las noticias sobre la Revolución Cubana en Universal o el Excelsior, es en un Excelsior que todavía no se hace políticamente correcto. Es uno más de los periódicos que se mantienen a la sombra del gobierno de la Revolución Mexicana y que obedecen. No solo podríamos decir es una prensa vendida, como suele decirse, porque hay que reconocer que sus dueños, sus propietarios, dictan la política editorial que debe seguirse, entonces no son necesariamente vendidos. Yo diría que en ese tiempo son políticamente adecuados al gobierno de la Revolución Mexicana y por el otro lado siguen las órdenes de sus propietarios y como buenos burgueses entonces atienen a mantener el orden establecido para que no se les afecten los intereses que como burgueses, que como propietarios de los dueños de los periódicos elaboran. Entonces, estos periódicos son, por supuesto, antisocialistas, son, por supuesto, procapitalistas, en especial son pro-yanquis, adoradores de la política norteamericana. Y entonces, bueno, no nos extraña que lo que aparezca en aquellos periódicos sea siempre, para este caso, anticubano. Y ahí lee Arroyo, ahí se nutre de información. Y entonces continúa su artículo. Nosotros como hombres libres protestamos por el asesinato de esos trabajadores electricistas y esperamos la solidaridad de nuestros compañeros para hacer una pública protesta, para no hacernos cómplices con nuestro silencio de estos infames asesinatos de trabajadores que luchan por su libertad. Bien, continúa. La dictadura comunista cubana ha rebajado los salarios, no hay pagos de tiempo extra, no hay derecho de huelga y sí hay un control de trabajadores en donde el gobierno es el único autorizado para dar empleo. Pues bien, la primera parte. Era común desde los años 60, 70 y hasta los 80 todavía. Era común que grupos de trabajadores se reunían y para hacer una pública protesta, como dice ese párrafo, la hacían. Si él pensaba que en una asamblea iba a tratar la cuestión para que públicamente, como acuerdo de asamblea, se criticara a, a la Revolución Cubana en apoyo de estos electricistas, que insisto, no queda claro lo que es, y si es noticia de Excelsior o novedades, obvio lo entendemos, no es lo que está sucediendo en Cuba, pero no necesitaba él esperarse a una asamblea. Con un grupo de compañeros del departamento, de gente pensante como él, pudo haber hecho pública su protesta, reúne dinero, y era común que muchos departamentos, representantes o grupos sindicales
publicaran, ya sea como noticia o bien pagando un desplegado, se manifestaban públicamente. Entonces, no se le ve la paciencia o la organización que reclama Arroyo para manifestar públicamente su posición. No lo hace. En una asamblea, por supuesto, donde en general el ESME estuvo apoyando como el gobierno de López Mateos a los cubanos, imposible que ganara una asamblea. Quizá por eso se reduce su caja a la revista Lux. Y después dice que se han rebajado los salarios, que no se pagan los tiempos extras y que no hay derecho de huelga. Volvemos a lo mismo, necesitamos analizar que se está iniciando un proceso revolucionario que apenas lleva un año, que seguramente se está consolidando poco a poco y en el orden correspondiente, y sin embargo que si los sindicatos del tiempo de antes de la Revolución Cubana se parecen a los mexicanos de esos años, como la CTM, pues obviamente están apoyando al viejo régimen, al que ya terminó, y por supuesto los van a detener, no lo dudo, ¿no? Lo otro, es decir, puede ser una invención. No tendríamos, y ojalá estuviéramos abiertos, me hubiera dado una vuelta a la Hemeroteca Nacional para checar las noticias que se estuvieron dando en diciembre de 1960, pero se está viendo que Arroyo trabaja primero con estos tipos de periódicos que critican todo lo que huela a comunismo, y por el otro lado que incluso en México pervienten toda la información. Entonces dudamos de todo lo que está diciendo, pero también siendo la posibilidad es muy probable que sea un comité charro y que una cosa es que se invite porque era lo conducente, lo propio, invitar a gente de un comité que estaba en proceso de transformación, de cambio, y bueno, pudo haber sido. Voy a informarme más en la revista para ver si es eso, pero lo dudo por cómo estamos descubriendo desarrollo. Por ejemplo, leamos lo que sigue y van a darse cuenta. Sigue el siguiente párrafo. Los comunistas siguen haciendo alarde de la Revolución cubana, ocultando de mala fe las libertades que han perdido nuestros compañeros de trabajo cubanos y que vamos a enumerar. Aquí viene, dice, objetivos comunistas son contrarios a nuestros estatutos. El artículo 6 de nuestros estatutos dice, señala que el objetivo de nuestro sindicato es, inciso A, aquí volvemos a lo mismo. Si en el contrato colectivo lo que se acuerda es lo que no se tiene, lo que gracias a, como estamos comentando, con los útiles de ropa, de protección de ropa, o con los gastos para salir a trabajar, cuando se acuerda, uno supone que no existe. No había y se consiguió. Y entonces, como decíamos la vez pasada, quiere decir que todos los gastos que no existían, ahora ya pagados, significó que durante mucho tiempo eh, se les enviaba sin gastos su transporte, su alimento, y se me olvidó mencionar que también podían entregar su ropa a lavar, y el lavado de su ropa lo hacían ellos. Si estaban una semana o dos en alguna población lejana a sus hogares o simplemente incómoda por el salir bastante noche del trabajo, se podían quedar toda una semana en Xochimilco, y bueno, pues también en Fuando, que ya es más lejano, o Necaxa, que ya también ambos sitios están aproximadamente a 180 kilómetros de la capital, y entonces, bueno, entonces eso se entiende como que se obtuvo. En el caso de los objetivos del sindicato, los estatutos señalan lo que
en cierta forma tampoco tienes, o que lo que tienes es insuficiente. Entonces tienes que ir persiguiendo, obteniendo esas demandas y más de lo que se propone en la demanda. Entonces voy a poner a Arroyo como ejemplo los objetivos del sindicato. Y dice en el inciso A, ampliar los derechos y prerrogativas que la ley y el contrato nos conceden. Y afirma en letra negra, los comunistas los restringen. Bueno, volvemos a decir, en el ESME sabe que esos derechos y prerrogativas son pocos, son insuficientes y que en muchas ocasiones no se cumplen. El ejemplo de comparación en este caso nos sirve. Podríamos decir que tampoco acá se puede cumplir lo que estás teniendo por ley. Inciso B, por el aumento de salarios, dice el objetivo dice por el aumento de salarios, y él subraya en negro, los comunistas los rebajan. Bueno, en México históricamente y en especial en los años 60 los salarios eran bajos, muy bajos, nada de que sentirse orgullosos, menos de poder comparar. Los salarios en México han sido bajos, por lo mismo se realizan huelgas y casi siempre en los años 60 y 50 todas las huelgas fueron reprimidas. Por ejemplo, una huelga del magisterio en los 50 que fue muy famosa, dirigidas por Otón, todos se fueron a la huelga, todos los del comité los metieron a la cárcel. Entonces, no puedes comparar que diga ahí que el objetivo es por la lucha del aumento de salarios y que ponga los comunistas los rebajan. Es contradictorio, porque si el objetivo lo quiere comparar, decía por mantener los salarios que tenemos. Y no están diciendo eso, están diciendo que los salarios son bajos. Y él dice, los comunistas lo rebajan. Nadie va a pensar que el objetivo del ESME, primero, sea satisfactorio, no lo es. Y segundo, que los salarios eran tan bajos en Cuba como en México. No hay nada que comparar. Mencionas después el inciso C, por la disminución de las jornadas de trabajo. Y agrega en negritas, los comunistas las aumentan sin pago extra. Uy, volvemos. En México, precisamente en esta época, el ESME acababa de obtener las 40 horas de jornada semana para los trabajadores. No existían. Y bueno, el objetivo es buscar las jornadas de trabajo hacia abajo, que sean menos las horas de trabajo. No que estén defendiendo, y esa es una tontería, que ya se obtienen, no se tienen. Hay que bajarlas. Y él dice, los comunistas las aumentan sin pago extra. En México, en especial en Compañía de Luz, esa era una demanda constante, bajar la jornada de trabajo. Y se acaba de obtener la jornada de trabajo por 40 horas. Es decir, apenas unos meses atrás. Por tanto, nada que presumir. Las horas extras costaban mucho pleito, primero entre los compañeros para ver que se les iban a otorgar, y segundo y sobre todo con la compañía. Y el debate estaba mucho a discusión por cómo se iba a aplicar y cómo se iba a responder por parte de la empresa y la resistencia que los electricistas iban a tener para eso, ¿no? Dice, objetivo D, por el respeto al derecho de huelga. Es decir, bien entendida la cosa, dice que el ESME va a luchar por el respeto, quiere decir que no se cuenta con él. Sin embargo, en negritas él pide, los comunistas las prohíben. Bueno, ya.
El hecho de verdad de sacar de contexto de Arroyo es increíble. Justo en México se prohíben de manera constante. Las declaran inexistentes o ilegales. El ejemplo más reciente que no acaba de ocurrir ni 3 años es la huelga a la que convocó en los ferrocarrileros de Metro Vallejo y la que decía yo del magisterio con José Otón. Ambos líderes solicitaban, eh, en el caso de Vallejo, aumento de salarios y respeto a los convenios logrados y al nuevo comité de ferrocarrileros, donde la gente había decidido que Demetrio Vallejo fuera el secretario general. ¿Qué le hicieron a Vallejo y qué le hicieron al magisterio? Le rompieron la huelga el gobierno, los encarcelaron el gobierno y los declararon con años de cárcel. A ambos duraron años en la cárcel. Y entonces en México no se respeta la huelga y se prohíben, no legalmente, con golpe de militares. Y entonces justo en el movimiento de ferrocarrileros es donde surgió el mote de charrismo sindical. Entonces no se ha conquistado el derecho de la huelga y en Cuba, como en México capitalista, el México que dice Arroyo que tanto quiere, son duramente prohibidas las huelgas de los trabajadores. Y se le olvida simple, no han pasado ni 3 años, en 1961, de la gran huelga de ferrocarrileros donde, y él debió haber estado trabajando en compañía de luz, y se enteró y supo incluso del apoyo sustantivo o no que se tiene eh, con el ESME, con los ferrocarrileros, para que dudemos de esas cosas. Y pues está fatal, sin duda está fatal. Bien, dice el punto E, por la no intromisión del gobierno en las organizaciones sindicales. Y en negritas pone Arroyo, los gobiernos comunistas se apoderan de los sindicatos y fusilan a los trabajadores. Bueno, pues estamos diciendo estos ejemplos. No los fusilan, pero sí los matan. No los fusilan, pero los encarcelan. La mayor parte de los trabajadores que son independientes, autónomos y libertarios y luchan por su libertad sindical en México son peligrosos como Arroyo, los acusan de comunistas y los meten en la cárcel. Las huelgas están prohibidas. O estás con el gobierno o no estás, y así los tratan. Dice el artículo de Arroyo, todo esto lo están sufriendo los trabajadores cubanos y se ve claramente que estas metas u objetivos rojos están en contra de los estatutos. En consecuencia, los comunistas no pueden ser ni siquiera candidatos a un puesto sindical. Es más, los referidos estatutos señalan que es motivo de sanción mostrar con palabras o hechos que se es contrario a los objetivos del sindicato o afiliarse a sociedades de tendencias opuestas y ejecutar actos contrarios al sindicato en cumplimiento de los objetivos de aquellos. Bueno, es obvio que Arroyo no toma en cuenta lo que está sucediendo. Dice, y todavía más, ante el cambio operado de una empresa extranjera por el Estado patrón, cualquier acción o demanda legítima que solicitemos en el futuro, por el hecho de presentarlas un comité comunista o tildado de rojo, corren el riesgo de que el gobierno sospeche de una acción revolucionaria dirigida por potencias extranjeras y las consecuencias las sufriremos 10,000 trabajadores electricistas que no somos comunistas vendepatrias. Fíjense lo que está diciendo con sus propias palabras. Primero está acusando al comité de ese momento de ser rojo comunista de lo peor. Es un rojo comunista de lo peor. Y advierte que si defendemos nuestros derechos contra el nuevo patrón Estado,
nos van a tildar de comunistas. Yo les acabo de decir, a Vallejo, a Tom Salazar los declararon comunistas y por comunistas los encerraron. No se necesita siquiera, sino solamente luchar por intereses de tus trabajadores y el gobierno te declara comunista. El otro caso importante que sucede en gobierno de López Mateos es el asesinato de un campesino Jaramillo en Morelos. Termina el artículo y terminamos también. Compañero, defiende nuestro sindicato. No elijas a comunistas que actúan en contra de nuestros objetivos estatutarios para que después nos van a entregar encadenados al imperialismo sangriento de los rojos. Actúa hoy, mañana será tarde y no olvides a Hungría, la mártir. Demuestra que en nuestra casa sindical todavía hay hombres como los que lucharon en 1906 por defender a nuestro glorioso sindicato mexicano electricistas. Bien, como ven, termina contradiciéndose demasiado Arroyo, se equivoca de las fechas, quizá quiso decir 1916 y si quiso decir eso, se olvida que Carranza, el líder de la Revolución Mexicana, mandó detener y suspender la huelga general del ESME en 1916. Por tanto, todo lo que pregonó lo puede hacer el gobierno mexicano. Y no entendemos pues lo que está diciendo. Otro día aclararemos esta frase final del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que para 1916 no era glorioso, con perdón del propio ESME, no estaba ya en sus años de santa gloria. Eso lo vamos a saber años después y que lo diga un propio electricista. Me decían que hay un dicho que decía que eso era vituperio. Si yo me asigno cosas yo mismo, alabanza en boca propia es vituperio. Bueno, compañeros, hemos terminado por hoy. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden que lo que más critica el compañero es justamente contra lo que va a estar en contra. El ESME es abierto a todo tipo de corrientes políticas religiosas. No puedes encasillar y no puedes tildar ni de rojos ni estar en contra de sus. Cualquier posición política, como es un sindicato abierto a todos, y como se dice a todos, puede ser de múltiples colores, creencias, se tienen que aceptar. Y esa es la enseñanza que nos deja este artículo. No olviden que el documento va a aparecer en las páginas de Radio ESME y nos vemos el próximo lunes en otra Añoranzas de Electricistas para todos ustedes, sean hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes. Hasta entonces, nos vemos.